Bien, vamos a hacer el estudio vectorial de un movimiento. El movimiento que he elegido es un movimiento que ya habíamos hecho, era un tiro oblicuo en la composición de movimientos, está en el canal, y aquí lo que voy a poner son los resultados para poder hacer el estudio, o sea, en vez del estudio que hicimos, pues lo vamos a hacer vectorialmente. Bien, nos salía la componente X, que era igual a 17,7t, que la componente y era 17,7t menos 4,9t cuadrado. Una de las cosas que obtuvimos era en qué momento obteníamos la altura máxima, cuyo valor era 15,96 metros y que se producía en un tiempo t igual a 1,8. Bien, vamos a definir el vector de posición. El vector de posición lo que nos da es el vector cuando yo estoy aquí teniendo la componente X y la componente Y. La componente X es 17,7t y la componente Y es esta, que sería 17,7t menos 4,9t cuadrado. Ese vector de posición se expresa en metros. Fijaos una cosa, ese vector de posición es este, ¿de acuerdo? Veamos lo que es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento, el desplazamiento siempre es la distancia más corta entre dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar el vector desplazamiento a los 1,8 segundos tendríamos que sacar la posición para t igual a 0 y la posición para t igual a 1,8. El vector desplazamiento sería la diferencia entre la posición final y la posición inicial. La distancia recorrida no tiene por qué coincidir con el vector desplazamiento. Digamos que el vector desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos. Ahora bien, la distancia recorrida yo he podido ir haciendo lo que sea, es decir, aquí un movimiento curvilíneo. Esta sería la distancia recorrida, mientras que esto sería el desplazamiento real. Bien, si sustituimos aquí t por 1,8 segundos, obtendríamos el vector de posición para t igual a 1,8. Haciendo este menos este tendríamos lo que es el desplazamiento entre 0 y 1,8. Vector velocidad media. El vector velocidad media es ese vector desplazamiento partido del tiempo transcurrido, cuyo valor nos quedaría esto. Vamos a ver, existe una diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea. Yo lo que digo siempre es, cuando yo hago un viaje de 300 kilómetros y tardo 3 horas, mi velocidad media, aunque haya estado parado, es 300 partido de 3, que sería 100 kilómetros por hora. Ahora bien, si yo en un determinado momento miro mi cuenta kilómetros, eso sería la velocidad instantánea en ese momento. Bueno, pues la velocidad instantánea se obtiene simplemente haciendo la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Para derivar esto, la derivada de un 17,7t sería 17,7 y la derivada de esto otro sería 17,7 menos 2 por 4,9 y por t. Aquí tendríamos el vector velocidad. Si quiero el vector velocidad para t igual a 1,8, puesto que estamos estudiando este punto, sustituiríamos la t por 1,8 y me sale que el vector velocidad para t igual a 1,8 sería 17,7. Fijaos en una cosa, aquí la componente y se anula. Era lógico. Recordar que cuando estábamos en el punto más alto, la velocidad en el eje y se hacía cero. Es decir, cuando algo va subiendo y luego baja, ¿de acuerdo? En el punto más alto se detiene y luego vuelve a bajar. Es lo que obtenemos. Bien. Aceleración instantánea. ¿Qué es la aceleración instantánea? Pues la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Fijaos una cosa, si yo derivo el vector velocidad, esto sería una constante, su derivada es 0, esto sería una constante, la derivada es 0, y esto sería menos 9,8, la derivada de t vale 1, entonces menos 9,8. Quiere decir que la aceleración en este punto es menos 9,8. Es justamente la gravedad, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que son las componentes intrínsecas de la aceleración. Veréis, cuando un movimiento, los factores que hacen que un movimiento cambie, que cambie la velocidad o que cambie la trayectoria, es la aceleración. La aceleración normal es la responsable de que cambie la trayectoria con respecto al tiempo, mientras que la aceleración tangencial lo que hace es que cambie el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Esta aceleración instantánea que obtenemos ahí es el vector suma de ambas.
¿m? Pero como esta y esta siempre forman 90 grados, siempre podemos decir que la aceleración total al cuadrado, como si fuese un teorema de Pitágoras, es igual a la aceleración normal al cuadrado por la aceleración tangencial al cuadrado. Vamos a sacar la aceleración tangencial. Podemos sacar el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad, lógicamente, en función de t. Si de aquí sacamos el módulo, esto sería 17,7 al cuadrado más esto otro al cuadrado raíz cuadrada, lo que es un módulo de un vector. Entonces, esto sería el módulo de la velocidad. Si yo derivo una raíz con respecto al tiempo, la derivada de una raíz es esto derivado partido de 2 veces la raíz. Al derivar esto, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 2 por paréntesis 17,7 menos 9,8t elevado a 1 y por la derivada de la función, aquí lo tenéis, sería menos 9,8. Bien, este 2 se iría con este 2 y tendríamos que la aceleración tangencial en cualquier momento es esta. Ahora bien, ¿qué aceleración tangencial quiero? Yo quiero la aceleración tangencial aquí. Y ahí, al sustituir por 1,8, esto se haría 0. ¿Qué quiere decir? La aceleración tangencial, la que hace que varíe la velocidad, el módulo de la velocidad con respecto al tiempo, aquí en este punto es 0. Ojo, no quiere decir que lo sean todas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo calcularíamos la aceleración normal? Pues si tengo la tangencial y la total, lógicamente puedo sacar la normal. La total era menos 9,8 que elevado al cuadrado, lógicamente me queda positiva. El módulo de la aceleración normal con eso sería 9,8 metros segundo al cuadrado. Es decir, la aceleración normal, daos cuenta que siempre va con el radio de curvatura. El radio de curvatura aquí, lógicamente, es la gravedad, en ese punto. Podríais intentar hacerlo en cualquier otro punto y podríais ver que las cosas van a ir cambiando dependiendo del momento en el que estemos. Vamos a calcular ahora el radio de curvatura. El radio de curvatura, considerando que la aceleración normal es v cuadrado partido por r, al despejar r, tenemos que v es igual a 17,7 elevado al cuadrado partido de 9,8 y quiere decir que en ese momento el radio de curvatura son 32 metros. Bien, ahora vamos a ver otra de las cosas que es la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria es poner la y en función de la x. Si hemos visto que la x es 17,7t y que y es igual a 17,7t menos 4,9t cuadrado, de aquí despejaríamos el tiempo. Simplemente esto viene dividiendo. Y ese tiempo lo vamos a sustituir en la ecuación de y. Lo pondríamos aquí y lo pondríamos aquí. Tras los cálculos, 17,7 partido de 17,7 es 1 y 4,9 partido de 17,7 al cuadrado es 0,0156x cuadrado. Bien, recordar que calculábamos aquí la y máxima. Bueno, pues es que por procedimientos matemáticos también se podría calcular la altura máxima. ¿Cómo? Pues recordar que una de las aplicaciones de la derivada es calcular máximos y mínimos. Bien. Haríamos la derivada. La derivada y prima sería igual a 1 menos 0,0156 por 2 y por x, ¿no? El resultado es este. ¿Y qué ocurría en un extremo? En un máximo o un mínimo siempre la derivada se hacía 0. Bueno, pues igualamos esto a 0 y me sale que para x igual a 32 metros es cuando tenemos que un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? No vamos a estudiar la monotonía porque, bueno, porque eso ya lo veremos en matemáticas. Si este x igual a 32 lo sustituimos ahora aquí, 32 menos 0,0156 por 32 al cuadrado, lo que me sale es que la altura máxima es 16, ¿lo veis? Aquí salía 15,96, pero bueno, esos son los cálculos, los decimales que hayamos tomado y demás. Pero podemos ver que tenemos, según los casos, pues según lo estudiemos, pues lo podemos hacer de una manera o de otra. Bien, solo deciros una cosa. A veces cuando veo errores en los vídeos, intento comunicarlo poniendo un mensaje, un comentario en el vídeo. Intentar, cuando termináis de ver un vídeo, mirarlo, porque puede ser que haya algún error que puede ser más o menos importante. Y si de todas formas veis algún error alguna vez, pues decírmelo, y intentaré
modificarlo, ¿vale?